última clase del sacerdocio, capítulo 5, estamos en página 31 de nuestros libros de texto, capítulo 5, las dos órdenes sacerdotales. Amén. El sacerdote no se escoge a sí mismo, Dios lo escoge, nunca toma la honra, porque el sacerdote es llamado, el sacerdote es engendrado de Dios espiritualmente, el sacerdote es engendrado de Dios espiritualmente, escogido por Dios. El sacerdote va a estar rodeado de ignorancias, muy común eso. Sin embargo, es su responsabilidad demostrar compasión. El sacerdote es su función, estar rodeado de ignorancias, y es su función estar rodeado de debilidades. Si no tuviera debilidades en la gente que lo rodea, ¿por quién intercede? ¿Verdad? Hace sentido. Así que va a estar rodeado el sacerdote, acostúmbrate a eso, que Dios te va a poner. ¿Por qué me manda a mí Dios la gente complicada? Pues porque es tu función interceder por ellos. Si hay alguien a quien se le delega en sus manos, es a ti, como sacerdote. Ahora tenemos una historia aquí. Melquisedec, lo encontramos en Génesis capítulo 14. Tenemos aquí esta demostración, en página 31, que hacemos un hincapié en diferenciar los dos sacerdotes, las órdenes sacerdotales. Quiero explicarles realmente cuál es la diferencia de las dos para meternos en esta historia brevemente. Aarón, en la orden de Aarón, el hombre escoge los sacerdotes, versus que en la orden de Melquisedec viene Dios al hombre y le imparte algo de Dios. En la orden de Aarón lleva necesidades de hombre a Dios, versus que en la orden de Melquisedec tenemos necesidades suplidas de Dios al hombre. Tenemos hombre a Dios comunicándose en Aarón, trae lo humano ante Dios, versus que en la orden de Melquisedec, que es la tuya, tu función, se trae funciones divinas reveladas al hombre. Grande responsabilidad, ¿no? Dios al hombre en la orden de Melquisedec, como hijos de Dios, para impartirnos lo que Dios quiere impartir. Dios nos está trayendo lo divino para que lo compartamos con lo humano. La razón del pectoral delante del sacerdote y suelto es de que el pectoral estaba delante del sacerdote. Pero el punto aquí es que el pectoral lo llevo delante de Jehová, dando una similitud de la orden arónica que estaba llevando lo de hombre hacia Dios. El pectoral estaba delante de Jehová, por delante del sacerdote, presentándole ante Dios las 12 tribus. El pectoral por delante de Jehová. Espiritualmente Dios nos da a nosotros divinidad para llevársela delante del hombre. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ok. ¿Quién está ofreciendo a quién? Leámoslo otra vez y tengamos eso en mente. ¿Quién ofrece a quién? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién está ofreciendo a quién? Ofrece hombre a Dios en el versículo 5, prepárate con el versículo 9. Estamos siendo sacerdocio santo, todavía no hay realeza. En el versículo 5, todavía no hay realeza. Allí todavía estamos ofreciendo sacrificios espirituales, no dones, no ministeriales, no funcionales, no actos, sino estamos presentándole a Él sacrificios espirituales. Específicamente lo especifica de esa manera. Nunca nos mandó a cansar el cuerpo, nos mandó a llenarnos de Él. Vamos a ver la diferencia después de haber conseguido la realeza a este sacerdocio. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no
no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo... El versículo 9 trae algo de Dios declarado hacia el hombre. El versículo 9 trae algo de Dios declarado hacia el hombre. Pensar del reino de Dios desde una perspectiva humana, pensar del reino de Dios desde una perspectiva humanística, sería limitarnos a las funciones ministeriales, que es lo que hemos estado haciendo. Escuchen detenidamente lo que estoy por decir, está profundo. Pensar del reino de Dios desde una perspectiva humana, como lo hemos estado haciendo, sería limitarnos a funciones ministeriales como pretexto para evitar consagración sacerdotal, con el fin de lograr una santidad que supere nuestra humanidad, con el fin de lograr una santidad que supere nuestros pretextos ministeriales. ¿Captaron lo que dije? Pensar del reino de Dios desde una perspectiva humana sería limitarnos a funciones ministeriales como pretexto para evitar consagración sacerdotal. Nuestro fin debe ser lograr santidad, lograr una santidad que supere nuestra humanidad, una santidad que supere nuestros pretextos ministeriales. Educación solo nos da la profesión, solo nos permite el poder ser profesión, el poder tener la profesión de sacerdotes. La santificación nos aparta de pensamientos, conceptos, ideas erradas de crianza para poder pensar divinamente y hablar y actuar y hacer las declaraciones apropiadas para bendecir todo nuestro alrededor. Melquisedec, quiero que entiendan esto por favor, Melquisedec no es Jesucristo. Melquisedec es una tipología de Jesucristo. Les aclaro eso porque existe una doctrina, no está escrito en sus libros, si quieren anotarla por ahí, doctrina docetista, porque surge de los primeros 12 discípulos, creyendo que Jesús era Melquisedec. ¿Por qué surge eso durante los primeros 100 años después de que Jesús fallece en la era apostólica? Porque lo amaban tanto que andaban buscando una identificación de identificarlo con quien sea, ¿ok? Es una influenciada cuando el evangelio empieza a salir a Grecia al finales del siglo I y empiezan a evangelizar Asia y Grecia, entonces tienen un pensamiento platónico, que es un pensamiento de múltiples ideas, ¿ok? Entonces se cree que Jesús era Melquisedec. Literalmente podemos observar que no puede ser Jesús. Entonces Juan pelea con ese pensamiento platónico y logra derrumbarlo al observar los diferentes nombres que tenían Sedec, Melquisedec. Y hubo 2 sacerdotes en la Biblia que se llamaban Sedec, que viene siendo rey de Jerusalén, ¿okay? Separado por Dios. Y Melqui viene siendo uno de ellos, Melquisedec. Entonces tenemos el rey en el capítulo 14, que fue con el que fue a pelear Abraham para tratar de salvar a Lot, había sido secuestrado, ¿ok? Melquisedec significa rey de justicia. Entonces a él se le llama rey de Salem en capítulo 14 de Génesis. Y Salem es lo que después iba a ser Jerusalén. Dios nunca tuvo la intención del reinado de los reyes, como se los dije, sino quería un reino de sacerdotes. Y ya explicamos que fue el inicio del reinado terrenal en Nimrod, en los tiempos de la Torre de Babel, la ciudad de Babel, que fue cuando el concepto del reinado inicia y se corrompe por querer su propio gobierno durante la dispensación de la determinación humana. Ya saben lo que significa eso porque estuvimos viendo las dispensaciones. Estaban construyendo un tipo de imperio, ¿ok? Estaban construyendo un tipo de imperio, un tipo de imperio fuera de la teocracia de Dios. Es una base de religión, es una base de rebelión sociológica en la sociedad. Es una base para rebelión. El ser humano no se puede depender de sí mismo. Por eso la iglesia está terca en la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, porque en la esperanza se vive una esperanza, un anhelo, que viviremos bajo un Dios que permanezca siempre por encima de nosotros,
la razón que la iglesia espera el arrebatamiento es porque la iglesia anhela esa teocracia en la que vamos a estar sometidos voluntariamente a ese un solo gobierno. ¿Están todos conmigo? Entonces somos mensajeros de Dios en esta tierra. Mensajero por oficio, por sacerdocio, es lo que es el sacerdote. Una tipología de Jesucristo. Melquisedec era sacerdote. Lo interesante aquí de la diferencia de Melquisedec en todas sus funciones cuando se observa en el Antiguo Testamento, escúchenme detenidamente lo que estoy por decir. La diferencia aquí es de que en todas las funciones de Melquisedec, en diferencia a todo el resto de los sacerdocios que existieron, es que todos los otros sacerdocios fueron sacerdocios del hombre, ¿ok? Y Melquisedec no fue sacerdocio del hombre, sino fue sacerdocio de el Elión, Elyon, si quieren ponerlo por ahí. El Elión es el título más alto de Dios. El Elión ha sido escrito de varias diferentes maneras. E-L-L-I-O-N, E-L-Y-O-N. El Elión, él, sabemos que es una contracción de la palabra Dios en hebreo. Él, así como Daniel, Samuel, Adrianel, ¿ok? Así tiene él al final, que significa me perteneces, Israel, ¿ok? Entonces, Elión viene siendo altísimo. Elión significa por encima de todo otro Dios, por encima de los dioses. Elión es el que Abraham primero conoce, es el nombre por el cual Abraham primero conoce al Eterno. Cuando lo llama, cuando Abraham tiene su experiencia con Dios, le llama Elión. Versículo 18, Génesis 14, 18, ¿alguien lo tiene por ahí? Génesis 14, 18, sí. Elión significa Dios el Altísimo. God Most Highest. The God Most High. Es el más alto título que Dios tiene. Significa que está sobre encima de todos los dioses. Elión, E-L-Y-O-N. Dime. Ok. ¿Sacerdote de quién? Es el primero y el único que se dice eso. Los demás eran sacerdotes de Israel. Este es sacerdote de Dios mismo. Ya vemos las cualificaciones para que sea Jesucristo, que Jesucristo salga de aquí, pero Él no es Jesucristo. Esta doctrina docetista diría que es Jesucristo. Tengan cuidado con eso. ¿Ok? ¿Sigue? No, 18, sigue, empieza. Léelo otra vez. Sacó pan y vino. Jesús dice que Él es nuestro pan, ¿ok? Y vino. Cuando ves la raíz hebrea de la palabra pan, ¿ok? Lo sacas del hebreo, lehem, L-E-J-E-M, también significa semillas. Así que cuando Jesús dice, come de mi pan, o yo soy el pan de vida, ¿okay? Él está diciendo, cómete mis semillas. Cuando vemos el origen del lehem, sus semillas vienen siendo, ¿qué son las semillas? Cuando tú plantas algo en una persona, le plantas una semilla. Esa semilla germina dentro de la persona. Es decir, cómete el pan, el sustento de vida, cómete todo lo que yo tengo que decir, mis diferentes porciones. Aliméntate de las diferentes facetas de Cristo. Amén. No cualquier pan. Ahora, solamente el sacerdote tiene la capacidad de ver la necesidad que tiene la gente. El sacerdote es el que saca el pan aquí, y no es coincidencia. ¿Por qué? Si el sacerdote es el que saca el pan, es porque el sacerdote es el que alimenta. Es porque el sacerdote es el que tiene la capacidad de ver la necesidad donde hambrea esa persona. Si es el sacerdote que sacó el pan y lo partió y lo distribuyó, y es el sacerdote el que se lo presenta aquí, significa que este sacerdote sabe dónde y cómo alimentar a la pareja, obvio después de un largo periodo de observación. Cómo alimentar a la familia, cómo alimentar a este jovencito, cómo alimentar a la congregación, cómo alimentar el barrio, cómo alimentar el evento. No cualquier pan, sino el pan de vida. Me dice Jesús, este pan es partido por ustedes, y lo repartió. Vamos para la casa. Inclinen sus rostros tal donde están. Padre, venimos a tu presencia agradeciéndote en esta mañana, papá, porque tú nos has ministrado de gran manera. Te agradecemos, papá, porque tú nos has traído estas riquezas. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado sobre el sacerdocio. Gracias porque me despiertas, Padre, una nueva faceta tuya dentro de mí. Gracias, Padre, porque puedo entender ahora